Nos estamos yendo para la gráfica, Nico, para poner los loguitos de nuestras redes en la camioneta. Ahí están los 3 loguitos: Aventura 3 por América, Aventura 3 por América y Aventura 3 por América. Los 4 logos de las redes sociales: TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Vení, Sammy. Vení, quédate acá. Ya va. Bueno, mami, tranquila. ¿Vos te vestís? ¿Por? No sé, denunciaron a unos vecinos. ¿Qué me tengo? Pasame celo. Bueno, amigos, como vieron, recién vino la policía, así que nos tenemos que mover. Porque un vecino de acá, Nico, ¿no?, nos denunció de que estábamos filmando, que le pareció sospechoso. Nico le comentó que hacíamos videos para YouTube, seguramente que por eso nos habrá visto filmar. Pero bueno, los policías súper buena onda, súper amables, nos dijeron que era mejor que nos corramos por las dudas. Y bueno, la persona que nos denunció está ahí afuera sentada viendo cómo nos vamos. Así que con cama armada y todo nos vamos a mover. Una pena porque anoche dormimos acá y nos pareció re tranquilo el lugar, seguro. Pero bueno. Para la tranquilidad de la persona que nos denunció, ya nos fuimos. Nos vamos a la otra IPF, ¿no, Puchi? Mis amigos, acá estamos. Después del incidente de anoche, acá estamos en la IPF, ahí dormimos, pasamos una noche súper tranquila. Y yo, como no hablé anoche porque, bueno, pasó eso y me puse a manejar para salir de ahí. Nada, contarles que los oficiales súper bien, súper amables, los dos, nos trataron re bien. Nos dijeron si por favor nos podíamos retirar, que bueno, que ya saben lo que contó Jessy. Y nada, como que jamás nos trataron como sospechosos o como personas malas, por así decirlo. Así que súper amable con ellos y agradecerles por la buena onda porque nos trataron re bien. Así que nada, acá estamos en un nuevo día. Hoy tenemos pensado ir a una bodega muy importante acá de Mendoza. Bueno, gente, ahora estamos yendo a una bodega que es un museo, se llama Bodega del Faraón, que está ubicada acá en General Alvear. Está cerquita por suerte, así que vamos a ver qué onda, si podemos filmarle algo y aprovechar el día. Bueno, llegamos al Monumento Histórico Nacional. Bueno, mis amigos, adelante ustedes está la ex bodega El Faraón. Es la segunda bodega más importante de toda Argentina. Patrimonio Histórico Nacional. En 2012 dejó de funcionar la bodega y en el 2019 fue declarado multiespacio Monumento Nacional. La historia de Bodega del Faraón comienza en el año 1905, cuando Anselmo y Antonieta Cremaschi llegan a General Alvear. Ellos eran los dos de apellido Cremaschi, eran primos, eran italianos y estaban casados. Tenían un hijo que se llamaba Víctor Cremaschi. Cuando ellos primeramente venían a la Argentina, se instalaron en Chivilcoy, Buenos Aires, en donde cuando ellos compran esta finca acá en Alvear, lo dejan a Víctor de pupilo hasta que cumpliera la mayoría de edad. Bueno, en 1905 ellos llegan, fundan esta casa, la construyen. Como pueden ver, la forma de todas las habitaciones, tiene sótanos, las puertas, las ventanas altas, que es lo que lo caracterizaba en aquel momento. La forma de edificación es de ladrillo trabado, no tiene columna. Creo que es el piso. Sí, todo pinotea. Estos son los pisos de mosaico calcáreo. La estufa tiene esas cerámicas que se llaman mayólicas. Las mayólicas son de la cultura árabe, que en aquel momento las hacían en Irak.
Sí, están desde aquel momento. Tienen ese brillo, esa durabilidad que los mantiene así tan bien después de tantos años, porque son realizadas con un opacificado, que se llama, que se hace con diferentes metales según el color que le quisieran dar. Y las mayólicas tienen la particularidad que lo que hacían era mantener mucho mejor el calor de las cosas. Por eso las utilizaban para eso. Ellos se batieron a duelo porque Anselmo descubre que María Antonieta lo engañaba, entonces la llamó a duelo a su esposa. En el duelo él le da el tiro que está permitido, pero la remata de un segundo tiro. Eso no está permitido, entonces él se presenta en la policía en aquel momento en San Rafael. Nosotros no éramos todavía la ciudad General Alvear, éramos la colonia General Alvear y pertenecíamos a San Rafael. Él se presenta, pero no lo apresan. Cuando apenas llegaron para fermentar vino para consumo personal. Luego ellos comienzan con la venta de a poco. Cuando Víctor viene y se hace cargo, lo exilia a su padre, lo saca del país y se queda él a cargo. Esa era una cocina en un momento, luego pasó a ser como un laboratorio de Víctor. Ahí pueden ver que hay 2 ejemplares de las damajuanas de vino, una de 10 y de 20 litros, que en su momento Víctor fue uno de los primeros en comenzar a utilizarlas. Esta era una sala de refrigerio que le llamaban, una sala en donde él recibía a sus invitados. Es una sala mucho más fresca, tiene una claraboya en la parte alta que hace que circule el calor, entonces es mucho más fresca. Además porque tiene en la parte trasera estas piletas de las que yo les hablaba, que la particularidad que tiene es que está incluido dentro de la casa, que nosotros en aquella época siempre era el baño afuera y retirado. ¿Qué es el baño? Con la construcción de estos 12 piletones de hormigón armado. Piletas cilíndricas de hormigón armado, construidas en la década del 30. Como les contaba antes, son 12 piletones en total. Los 4 dentro de este galpón son los más pequeños, tienen una capacidad de 2.560 hectolitros, lo que son 256.000 litros cada uno. El mosto se ingresa dentro de esta pileta y en aquel momento aproximadamente eran 20 días de fermentación para que el vino esté listo, lo retiren y lo filtren y lo pasen a las piletas de guarda. Una vez que ingresaban el mosto, pasaban esos días, comenzaba la separación de los líquidos y los sólidos. Siempre en la parte baja quedaba lo que es la semilla, que es lo más pesado, y en la parte superior se le formaba una costra dura, que le llamaban sombrero. Esto se formaba con la piel y los yejos de la uva, y en el medio quedaba el líquido, que una vez que estaba lista la fermentación, eso se filtraba y pasaba a ser el vino. Cuando retiraban todo el líquido dentro de la pileta, quedaba todo este desperdicio, que era la semilla y la costra dura, y eso se llama orrojo. Para limpiar estas piletas, los obreros tenían que ingresar adentro y sacar todo ese desperdicio y lavarlas. Todo el agua que utilizaban para eso iba a parar a ese desagüe que ven en el medio. Y ellos, para retirar todo esto, tardaban mucho tiempo y había surgido el problema que por los gases tóxicos y el dióxido de carbono de la fermentación, los obreros no solamente se desmayaban dentro de las piletas, sino que habían comenzado a fallecer mucho. Wow. Esto era algo que a Víctor lo preocupaba, entonces él buscaba una solución. Esta pileta que está a la derecha está abierta en la parte superior y le entra la luz del sol, así que pueden verla como es por dentro. Hay que tener en cuenta que, bueno, es hormigón armado. Sí. En aquel momento nosotros no teníamos cemento acá, también lo traían de afuera. Víctor construye estos 28 piletas experimentales que le llamó en un principio, luego las llamó vasija de descube automático. Cuando él construye esto, fusiona sus 3 pasiones: la ingeniería civil, la enología y el amor por el arte egipcio. Y él había visto en los jeroglíficos que ellos fueron los primeros en hacer el proceso y en llegar al vino. Pueden ver, la pileta tiene una forma troncocónica sostenida sobre 4 columnas, es como una pirámide invertida, que cuando el vino ya estaba listo para retirar, lo sacaban a través de esas canillas, se diría, que ven por ahí, con mangueras, lo filtraban, lo pasaban a las piletas de guarda, que son todas las que ven por abajo, y para limpiar estas piletas lo único que tenían que hacer era abrir la compuerta y posicionar un carro de hierro en la parte baja. Entonces todo el orujo decantaba automáticamente y solamente le daban una enjuagada y lo volvían a utilizar. Mucho más fácil. Con esto, él soluciona el problema de los accidentes laborales que estaba teniendo cada vez más seguido, era mucha gente. También descargaba toda la uva, en el medio había un sinfín que iba girando constantemente para despalillarla y deshojarla, porque si no eso le da un sabor amargo. Luego pasaba hacia el otro lado, ya triturado, ya formado el mosto, y luego con bombas lo subían a las piletas directamente. El logro más importante de Víctor: esta pileta tiene una capacidad de 380.000 litros,
Como pueden ver, es una fusión de los otros dos sistemas, la forma circular en el medio, la forma troncocónica en la parte baja para que decantara todo lo que era la semilla. En cada nivel tenía un termómetro que les iba marcando cómo avanzaba la fermentación. Por ese rubinete que ven en la parte baja, ingresaban todo el mosto, tardaban entre 3 y 5 días en llenarla completamente, y siempre en el último nivel quedaba el vino listo para fermentar. Cuando ingresaban el mosto estaba frío, tenía mayor densidad y se mantenía en la parte baja. A medida que iban avanzando los días, subía de temperatura el líquido a medida que avanzaba la fermentación, no los días, y siempre en la parte superior quedaba ya listo para retirar. Una vez que retiraban por ese nivel, por el nivel de abajo volvían a ingresar mosto fresco, y así constantemente. Por eso se llama vinificación continua. Esta pileta llegó a consumir 962.000 kilos de uva por semana. Wow. Los camiones estaban hasta 2 o 3 días esperando para ingresar la uva. El Seguimiento Cremaschi fue patentado el 9 de abril de 1948 por Víctor y sigue vigente hasta el día de hoy. En 1983 Víctor fallece, se queda con la bodega de su hija, Beatriz Victoria Cremaschi. Era una hija adoptiva que ellos tenían porque lamentablemente su esposa perdía los embarazos, así que decidieron adoptar. Beatriz no tenía el mismo amor y la pasión que tenía su padre por la bodega, no la supo cuidar, no la supo administrar, lamentablemente, y en el año 90, luego de la hiperinflación, ella decide venderla antes de que quiebra. La sala de toneles salía 21 toneles de roble francés en total, de diferentes tamaños, como ven ahí en la imagen. Iban desde los 12.000 hasta los 20.500 litros, que es ese ejemplar el único que queda ahí. Como les contaba antes, en el año 2012 la bodega quiebra definitivamente y cierra. En aquel momento no solo los empleados se llevan algunas cosas como para tomárselas en forma de pago, sino que también hasta el año 2015 la bodega queda abandonada. Lamentablemente la gente se fue llevando cosas, lo que podía de valor, hasta el 2015 que entra en remate la bodega. La cava no solo tiene que estar en un lugar subterráneo para que mantenga baja la temperatura del vino, sino que en realidad no debería tener circulación de aire ni iluminación, pero bueno, esta es la forma en la cual se acopian las botellas, siempre sin etiqueta para que no se arruinen. La etiqueta se pone cuando va a salir a la venta. Funciona lo que es la sala de degustación Ganar Amigos, donde se dan a degustar vinos regionales de las bodegas de la zona. Se llama la sala Ganar Amigos porque así se llamó la primera etiqueta de vinos que hizo Víctor. Él le puso este nombre porque cuando estudiaba ingeniería civil en Buenos Aires, en las vacaciones venía a visitar a sus padres y se llevaba vino para compartir. Y decía que este vino a él le hacía ganar amigos. Cajoncitos en los cuales se distribuían las botellas, entran 6 botellas de 750 centímetros cúbicos. Los hacían dentro de la bodega también, esos cajones. Y son de madera de álamo porque es una madera muy liviana e inolora, entonces no modificaba ni la etiqueta ni el corcho. El Rey llega para todos vino Faraón, son los carteles originales que usaba en los camiones. La sierra con la cual se cortaba la madera para los cajones, con esto se sacaba una muestra de las piletas de guarda cuando ya filtraban el vino. Estos son llaves de los clapés de bronce, que ahora vamos a ver un ejemplar por allá. Y esto es un calador. Con el calador lo que hacía Víctor era sacar una muestra de la uva de la parte baja del camión para corroborar que todo el camión viniera a la misma calidad, y a la misma vez esa muestra la ingresaba al laboratorio para sacarle la graduación de azúcar. Las que se distribuyeron de vino Faraón hasta el año 2012. Hay que tener en cuenta que a pesar de fundir la bodega y dejar de producir definitivamente, el año anterior, en el año 2011, tuvo doble medalla de oro en las categorías arte y cultura y experiencias relevantes al turismo vitivinícola. En el año 1952, por Mariano Pajés, un escultor muy importante de Argentina, era amigo de Víctor, está realizado en piedra arenisca y tiene la particularidad que está hecho con la cara de Víctor Cremaschi. Los jeroglíficos de la parte trasera son idénticos a los que están en Egipto y nos hablan de la importancia del río Nilo para llegar a tener el vino, pero en este caso Víctor lo hizo cambiar y hizo poner el río Atuel, que es el nuestro. Y nos encontramos con el mural de Carlos Alonso. Carlos Alonso era amigo de Víctor y de Manuel Pajés, y lo había venido a acompañar cuando estaban instalando el Ramsés, y se diría que se puso un mural en donde nos muestra todo el proceso para llegar a tener el vino, cómo podan las plantas, cómo las curan, cómo se cosecha en familia, y hasta el día de hoy sigue siendo tradición cosechar con todo, hasta con los niños, y en el medio lo que es más importante de Víctor Cremaschi, que es el sistema de Víctor, la garantía Faraón, porque él había descubierto estas ampollitas, y la garantía Faraón porque había descubierto que sus amazonas eran adulteradas antes de llegar a Buenos Aires.
Las abrían, las dividían, les agregaban agua al vino. Entonces él inventó esto porque si vos abrías una dama juana y no estaba esto era porque había sido adulterado. Bueno amigos, hasta acá llegó la visita a la bodega El Faraón. Sí, la verdad que queremos agradecer a Victoria que nos atendió. 100%, sí. Y cuánta información y cuántas cosas aprendimos, la verdad que tiene mucha historia este lugar. Sí. Está muy bueno, espero que les haya gustado, es mucho charlado, pero bueno, tiene mucha información importante. Amigos, acá estamos después de la caminata. No, fue mucha caminata. Bueno, después de la visita al museo, desayunamos. Estuvimos charlando ahí con unos chicos viajeros. Y nada, estamos como abombados, estamos con dolor de cabeza. Sammy está pachucha hace como 2-3 días, está como que no come mucho, como que tiene náuseas. Mírenla ahí. Y decimos que puede ser sonda, porque Vani nos había contado que hay mucha gente que le cae mal, que le da vómitos, náuseas, dolor de cabeza. Y bueno, así nos sentimos, así que... Está pegando fuerte el sonda hoy. Sí, sí. No acá puntualmente, o sea, se siente viento, pero se ve que está en otras zonas más fuerte. Sí, viento y calor. Pero repercute. Y los chicos estábamos charlando y también se sentían un poco mal. Bueno, acá les vamos a mostrar lo que nos regalaron. En la ex bodega. Es museo nacional, museo. Histórico. Nos dio la guía turística para De ver Alvear. qué podemos hacer en Alvear. Nos marcó varios puntos, hay varias fábricas, varias empresas de miel, de frutos secos y esas cosas. Sí, a la chica, la de turismo, que está muy bien la presentación que le hacen turísticamente acá a Alvear. Sí. Y mucho mejor que en otros lugares que son recontra re turísticos y como que no le ponen tanto empeño al turismo. Yo creo que por eso es buena la atención acá. Sí. Porque entra poca gente al ser un... No es pueblo, es ciudad. Una ¿no? ciudad, sí. Una ciudad no tan conocida, por lo menos para nosotros, ¿no? Claro. La chica nos atendió de 10. Claro, de Mendoza, está Mendoza capital, vendrá, bueno, la zona de Luján de Cuyo, la cordillera, viene San Rafael y después capaz que viene Alvear recién. Claro. Pero como que acá le ponen más empeño que en las otras localidades, yo vi. Sí, sí. Y nos dieron estas cositas para probar, que son de acá de Alvear. Si no me equivoco, es un tomate disecado. Sí. Es como una pasa de uva grandota, no quiero hablar al pedo. ¿Le soy sincera? Reconozco el tomate nada más, pero bueno, lo vamos a probar. Habría que después. probarlo, sí. Sí. No sé si el viento me va a bajar, pero vean, esto es árbol de corcho. De acá se saca el corcho, la corteza. Esto no lo rompí yo, para que sepan. Vino el guía allá y me dijo, este árbol es de corcho, se llama alcornoque. Salen estas semillas. Bueno, mis amigos, estamos en un nuevo día. Hoy partimos rumbo hacia Catriel, Neuquén o Plotier, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Seguramente hasta Catriel, porque son muchos kilómetros, y hasta Neuquén tenemos como 500 kilómetros y a Catriel 300 y pico. Amigos, acá estamos, nos quedan 214 kilómetros y viene re aburrida la ruta, ¿no? Terriblemente aburrido. Y agarré el teléfono porque recién se ve un remolino gigante de tierra que digo, Nico, ¿qué es eso? ¿Humo? Pero no, es un remolino, acá está. ¿Ven cómo vuelan las cosas? ¡Ah! ¡Bebé! Igual no se vio, pero qué zarpado. Se vio bien al fondo un remolino. Yo lo confundí con humo. No, un remolino, me dice Nico. Mirá si nos chupaba con una pitufinito. Súper derecha la ruta. Sí. No hay una curva ni por casualidad. No. Igual está bueno porque está linda la ruta. Sí, la ruta está espectacular. Sí, vamos un poquito escuchando un poquito de música. Y sí, medio aburrido. Ya comimos fruta, tomamos mate. Bueno amigos, acabamos de pasar por el pueblito Santa Isabel. Estaba destruida esa parte de Ay, la sí. ruta. Justo yo diciendo que estaba viendo la ruta. Sí, pero... ¿Cómo venís a mí? ¿Venís bien o venís con fiaca? Vamos allá. Bueno amigos, opa, justo grabé. Como pueden ver, la ruta en esta parte está hecha pelota. ¿Hace cuántos kilómetros estamos así más o menos, Nico? ¿20? 20 kilómetros más o menos. Y esto no es nada, recién pasamos por unas partes horribles y tenemos como 5 camiones adelante que van súper despacio. Pero la verdad que horrible esta ruta.
pozazos tremendos ahí. Estamos a 20 kilómetros de Catriel. Estamos pasando por 25 de mayo. Estamos bajando la provincia de La Pampa y entrando a Río Negro. Acá vamos a pasar por la represa del río Colorado. Bienvenidos a Río Negro. De golpe y porrazo estamos en Río Negro, ¿no? Qué loco. Llegamos a Catriel. Hay una especie de cruz ahí. Ah, una cruz en realidad. Por lo que decía en el cartel ahí, es la capital provincial del petróleo. Es una tierra que juntamos hoy en la ruta. Terrible. Eso que nos agarramos rápido. Esta es la plaza principal de Catriel. Así que ahora vamos a ir con la Sami a comprar unos cereales sin azúcar que nos falta para el desayuno. Acá a 2 cuadras está la avenida principal. Y contarles que anoche se durmió súper tranquilo acá en la plaza. Un poco de ruido de los jóvenes que pasaban con las motos y autos, pero después, más allá de eso, se durmió re tranquilo y bastante seguro. Acá estamos, amigos, en la avenida principal. Por allá se ve una YPF de fondo. Bueno, sinceramente estamos dando vuelta con la Sami porque no estamos encontrando dietética o lugares que vendan cosas sueltas, así que seguimos caminando. Bueno, ahí pregunté a una señora muy amablemente, me dijo que acá a la vuelta hay una dietética, así que ahí voy. Bueno, acá conseguimos los cereales, así que vamos a desayunar ahora. Llegué y ya Jessy está preparando el desayuno, ya sacó la artesanía para armar el puestito en un rato y bueno, vamos a desayunar rico y después a trabajar. Amigos, acá estamos a full trabajando. Allá está Nico, que se puso la red 10 y él siempre atiende el kiosco. ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? Ahí está Nico. Tiene hambre. Señor mono. Les quiero mostrar que recién vinieron unos seguidores que nos escribe ella hace un montón de tiempo, Meraki. Y vean lo que le regalaron a Nico, un mameluco. Así que le viene re bien para la mecánica, para no ensuciarse. También nos trajeron una mermelada de... Ay, ¿de qué dijo que era? ¿De damasco o de durazno? Una de los dos era. Tiene una repinta. Y también vean esto, qué hermoso. Ella hace artesanías a mano también, es artesana. Y vean qué preciosura nos regaló. Vean qué hermoso mate. Todo tejido por ella. Acá está cómo curar el mate. Y acá está su tarjetita. Ahí está. Ella es de Catriel, de Río Negro. Después de haber trabajado sábado y domingo, queremos agradecerle a la gente de acá de Catriel, porque la verdad nos trataron de 10 este fin de semana que estuvimos acá. Mañana vamos a ir a conocer el Valle de la Luna. Yo le decía el Valle del Lunarejo. Claro, y yo casi digo lo mismo. Pero no, la verdad que la gente acá, 10 puntos, nos sentimos re tranquilos, re seguros, re queridos. sí, Y nada, también se vendió muy bien por suerte. sí, pero nos ofrecían luz, agua, así que súper amable. Sí, así que este lugar es muy lindo. Sinceramente no hay mucho por conocer, está solamente el Valle de la Luna. Pero está ideal para un viajero que quiere venir y descansar, desconectar un poco. Sí, porque es súper tranquilo el lugar. Es una ciudad, pero es muy tranquila, es hermoso. Nos encantó, la verdad. Sí. Y contarles que mañana vamos acompañados. Sí, vamos con unos seguidores. Nos vinieron a ver ayer, nos vinieron a ver hoy, así que vamos Sí. con ellos y... Pues acá Jessy hizo de comer, vean, este tucayo que se mandó con bondiola, unos fideitos. Buenos días, amigos. Hoy estamos a lunes. Y hoy los lunes, ¿qué hacemos, Nico? Usualmente salimos a pasear Descansamos. y descansamos. Y hoy salimos acompañados con Rodolfo y su familia que vaya adelante. Como pueden ver, es un camino de tierra con piedrita. No está tan mal igual. Está bien. Está bien, sí. Amigos, qué lindo se está poniendo la sierra. Los colores. Acá estamos con Rodolfo, está haciendo el asadito ya. Le va a quedar recuerdo el video.
que estuvo con nosotros. Vean, eso del Valle de la Luna que le dicen. Ahora después vamos a hacer unas tomas con el dron. Nos estamos despidiendo del Valle de la Luna, acá en Catriel. Un día hermoso. Hermoso, ya son, no sé, como las 7 de la tarde deben ser. 7:30 por ahí. Pasamos un día espectacular, nos reímos, jugamos al Shenga, comimos re rico. Así que nada, le queremos agradecer a Rodolfo, a su señora y a su hijo, y a su hija y a su yerno. Porque pasamos un día re lindo. Acá a nuestra izquierda está Chipoleti, que sería Río Negro. Y ahora en un ratito ya pasamos Chipoleti y a la derecha está Neuquén Capital. No entramos por el centro de Neuquén para evitar todo el tránsito de la gran ciudad, pero vamos a entrar por la costanera directamente, por eso vinimos por el lado de Chipoleti. Pero hay bastante tránsito igual. Sí. Y eso que son las 3 de las 2 de la tarde, ¿eh? 2 de la tarde. Sí. Agarramos la ruta nacional 22, camino a Neuquén Capital. Tienen el cartel de Neuquén. Una capital más que desbloqueamos. Sí. Me da un poco nervio igual la capital a mí. Estamos llegando a la costanera. Ya llegamos en realidad. Y la verdad que precioso. Ay, que es un perrito eso. Más lindo. Aman a los perros. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué pasó? Alice. Llegamos a Neuquén Capital. Está muy lindo Río, muy lindo el Lindo. paseo costero. Pero siempre hay un pero, ¿no? Sí. Nico se fijó en la aplicación que usamos iOverlander y saltaron varios comentarios de gente que les han robado, que es peligroso, que no pasa la policía y que si pasa algo la policía no hace nada. Acá en el paseo costero, así Sí. que nos vamos a Y mover. es el único lugar que nos salta para dormir. Nosotros Sí. sinceramente en pleno centro no nos gusta dormir, es re incómodo. Así que vamos a optar por ir a Cutralco. Vamos a ir a Cutralcó, una ciudad
bastante, o sea, un poco más alejada de la capital. Es una ciudad grande, pero bueno, ya por lo menos tiene estación de servicio para camioneros y bueno. Pero si nos vamos a Neuquén por ese motivo, siempre primero está nuestra seguridad y después el paisaje y todo lo que más venga, la venta o lo que sea, pero primero nuestra seguridad. Tal cual. Así que, Yo mientras perdone me la subo- gente de Neuquén, pero nos vamos por ese motivo nomás. Sí. No, porque... Y a veces es preferible evitar malos momentos. Sí, no vale la pena quedarse a averiguar, a ver si es seguro o no, por nuestra propia Y cuenta. recién había una combi al lado nuestra que dijimos, bueno, capaz que pasa no chocar la combi, pero la combi ya se fue. Así que nos vamos Sí. también. Bueno, Recién hice un pancito para comer en el camino porque tenemos un hambre. sí. Tomamos los mates con fruta, pero eso no. Y no tampoco, volviendo al tema, tampoco vi cámara de seguridad como para decir, bueno, nos quedamos y hay cámara de seguridad y por lo menos, bueno, lo que sea. ¿Qué estaba diciendo? Que hice un pancito para comer en el camino porque tenemos hambre. Sí, así que Con seguimos ruta. berenjena que nos regalaron los chicos ayer. Así que, riquísimo. Seguimos ruta Lo bueno para es que son 100 y pico kilómetros, no es tanto. 110 kilómetros me salta de acá. Re bien. Y esta es la zona céntrica de Neuquén capital. Agarramos la ruta nacional 22, camino a Cutralcó. Ahora sí, vamos la ruta de los 1000 semáforos, mamá. Vamos por el número 1. No sé vos, pero yo me voy con un sabor amargo en Neuquén. No porque no haya pasado algo ni nada por el estilo, sino porque si hubiese habido otro viajero nos quedábamos y de última entre nosotros nos cuidamos, pero me voy con ese sabor amargo porque el río Limay estaba hermoso, la costanera está linda, pero bueno, qué sé yo. Ya el río se veía color Patagonia, ese río verdoso, azulado, hermoso. Sí. Pero bueno, no importa, por algo nos estamos yendo, por algo no nos quedamos a dormir acá. Yo siento que las cosas siempre las hacemos por algo. En otro momento se conocerá. Sí, más. Bueno, mientras disfrutamos un pancito casero con la berenjena, estamos pasando por Plotier. Viene bastante cargada la ruta, ¿no, Puchi? Sí. Una hora pico aparte. Sí. Si dobláramos a la derecha como aquella combi, agarraríamos la ruta 237, que va camino a Bariloche. Pero como nosotros vamos a Cutralcó, seguimos por la ruta 22. Amigos, no le contamos, pero hay un viento terrible, no sé si llegan a escuchar. El volante como voy cruzado, voy. Nos habíamos olvidado de ese pequeño detalle de la Patagonia. Los vientos patagónicos. Bueno amigos, acá llegamos a Cutralcó, ya se está viendo una serie, los matecitos, pancito con berenjena para terminar el frasquito. Y bueno, ahí tenemos dulce de membrillo. ¿Y ese de qué es ese dulce? Durazno, Damasco, algo así era. Durazno Damasco. Acá está la refinería YPF. Miren, están haciendo un dinosaurio gigante. Qué hermoso día, ¿eh? Sí. Ahora que me rescato en nuestra ciudad también somos, no, pero hay petroleras y está Puma, está la refinería Action. Claro. Acá bueno está la nacional que es YPF. Bueno, ya estamos adentro del parque. Es un parque cerrado, pensamos que era un parque abierto. Está bastante lindo, la verdad. Ahí tiene baños. Qué lindo que es. Acá Nico me dice que están haciendo quinchos nuevos. Está buenísimo. Vean amigos, impresionante el lugar, mesitas bajo la sombra, acá mesita con parrilla tipo quinchos, allá estaban cerrando algunos quinchos con cañas, pero impresionante. Y atrás de ese tapial, atrás de ese muro está el aeropuerto de acá de Cutralcó. Ahí tiene cancha de vóley porque hay arena, ahí atrás está la UTN también. Bueno, acá salimos a caminar por el parque para terminar de conocerlo. Vean, allá hay canchas de fútbol 11,
o 9, fútbol 9 me parece que. No, ya está el aeropuerto. Sí, el aeropuerto está allá atrás. Hay unas parrillitas también para los que juegan al fútbol. Cancha de tenis allá. Acá canchita de fútbol 7. Allá cancha de básquet. Ahí están jugando los chicos. Está muy bueno el lugar, terrible. Wow, sí, terrible pista de patinaje, de bici. Zarpado. Tremendo el parque, ¿eh? Sí. Vean acá un pequeño anfiteatro. Y acá está la UTN que le decía. Amigos, acá paramos en la Plaza San Martín para conocer el centro de Cutralcó. Hermosa placita, vamos, Yami. Vamos. Vamos. Así que vamos a caminar por el centro un rato. No anda nadie porque son las 3 de la tarde, creo. Vamos tranqui por el centro, en la calle Roca estamos. Tipo peatonales. Ya adelante vamos a agarrar la avenida principal. Está lindo el centro, ¿no? La comida. Man. Sí, está lindo el centro. Y bueno, acá volvimos ya a la plaza. Les quería filmar ese monumento a San Martín. Y amigos, acá paramos con la Pitufina. Vinimos al lado de estos dos dinosaurios gigantes. Estamos en Plaza Winkle. Muy buenos días, acá estamos por ir a trabajar a la placita. Pero vean esto. No sé qué nos dejaron ahí. Y una notita. Dice, para que sigan viajando, Dai, Cristian. ¿Cristian será? Ajá, Cristian de Neuquén. Bueno, plata. Nos dejaron. Bueno, muchísimas gracias a los chicos de Neuquén por el presente. Y ahora sí, nos vamos a la plaza a trabajar. Bueno amigos, nos estamos yendo de Cutralcó. Ya nos fuimos en realidad de Cutralcó. Sí. Estamos yendo para el Chocón. Porque, Estamos retrocediendo. Sí, porque venían unos seguidores de Neuquén a conocernos. Una pareja hermosa que, bueno, le trajo alimento a Sammy. Pasamos una tarde hermosa con ellos. Muy linda gente. Y me dijeron de que vayamos al Chocón porque es hermoso. Así que estamos volviendo. Ahora estoy por agarrar la ruta 237, creo que. Tengo camino al Chocón. Y bueno, agradecer también a los seguidores de Cutralcó que nos fueron a ver. A Gerardo, a Pablo, a Karina y su esposo que Sí. nos recibieron. Así que súper contento. Hay un par más, pero no nos acordamos los nombres. Sí. Y también la gente que se sumó y ayudó con la compra. Súper agradecidos, nos vamos contentos. Y bueno, estamos yendo a conocer un lugar que no conocíamos. Y a descansar en la Y a semana. descansar. Acá agarro. Si seguíamos derecho por abajo del puente, nos íbamos de vuelta para Neuquén. Pero bueno, acá doblamos para el lado de Bariloche. La ruta 237. Íbamos a ir por el lado de Zapala, pero ya conocemos Zapala, ya conocemos esa parte de la ruta 40. Así que bueno, acá a conocer un nuevo lugar. Bienvenidos a Villa El Chocón.